Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Es un placer poder estar aquí. Agradezco mucho la invitación a los organizadores de este evento para poder compartir pues estas ideas acerca del futuro de la educación y cómo prepararnos. Vamos a compartir ahora pantalla. Mi nombre es Gustavo Calderón de Anda. Trabajo como profesor en el ITESO y también como director académico y de innovación en el Instituto Alpe San Javier, y espero que la plática que el día de hoy tengamos sirva como inspiración y motivación para dar esos cambios que requiere la educación para poder adaptarnos a las necesidades de futuro. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, he denominado a esta conferencia Los futuros de la educación y cómo prepararse. Y lo primero con lo que me gustaría iniciar es justo con esta diferencia que hay entre pensar en futuro y futuros. Creo que eso es una acotación importante que tenemos que conocer para poder irnos ubicando en el contexto de esta presentación. Hablar de futuro nos implica entender el futuro como algo único, como una sola opción. Y cuando agregamos este tema de futuros, que justo de hecho es el nombre que lleva la iniciativa sobre la investigación de los posibles contextos que tendrá la educación en ese futuro por parte de la UNESCO, amplía el horizonte, amplía las opciones, entendiendo que las posibilidades son diversas, que los contextos también sobre los cuales se va a mover ese futuro o ese posible contexto en el próximo tiempo, pues será variado dependiendo de contexto, dependiendo de tecnologías, de múltiples factores que estarán presentes para poder diseñar justo como la tendencia que viene en temas educativos. Entonces creo que es importante entender como esta primera idea. La segunda idea que me gustaría transmitir es la importancia de entender que el mundo atraviesa por una transformación fuerte, una transformación sin precedentes que estamos viviendo como humanidad en múltiples factores, ¿no? Y para fines de esta conferencia me gustaría nombrar tres factores que son muy importantes entender. El primero de ellos es comprender que estamos viviendo en esto que se conoce como el mundo VUCA, sobre todo pues, seguramente ustedes que son como seguidores de estas charlas en donde se tratan temas de tecnología, de disrupción, innovación, creatividad, es como muy común este concepto del mundo VUCA, pero para todos aquellos que nos siguen y que no conocíamos este término, el mundo VUCA viene de estas siglas en inglés, del mundo lleno de volatilidad, de incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Este mundo que justo estamos viviendo actualmente, en medio de una pandemia, en medio de retos que como humanidad habremos de enfrentar en el futuro relacionados al cambio climático, a la escasez de recursos, al surgimiento de nuevas tecnologías, genera un contexto de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de problemas cada vez más complejos y de mucha ambigüedad para la toma de decisiones. Entonces, bueno, este es el primer elemento que debemos entender porque las habilidades y los conocimientos con los que nos preparaban anteriormente, pues no respondían de alguna manera a este mundo que es tan complejo, tan diferente. El segundo concepto que me gustaría que tuviéramos en mente es que adicional al mundo VUCA, estamos entrando a una etapa de cuarta revolución industrial. Esto implica un cambio de mentalidad bastante fuerte. Tengo este esquema del Foro Económico Mundial que pues es muy interesante cómo nos va enmarcando las distintas revoluciones industriales que ha vivido la humanidad a través del cambio de la tecnología, pero cómo también no nada más cambia la tecnología, sino que estos cambios generan una manera radical de entender el mundo, de entendernos nosotros incluso como seres humanos. Tenemos la primera revolución industrial con el surgimiento de la máquina de vapor, la manufactura mecánica al final del siglo XVIII, y vemos cómo va avanzando, ¿no? La segunda revolución industrial, el surgimiento de la electricidad, la producción en masa, la división del trabajo. La tercera, al inicio de los 70s, el surgimiento de la computación, la automatización de la manufactura, y hoy estamos entrando justo en esta cuarta revolución industrial de sistemas ciberfísicos, del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la Big Data, en donde las fronteras de lo físico y de lo digital parecen cada vez más difusas. Y es interesante no nada más ver cómo a través del tiempo
ha ido evolucionando este tema industrial, pero también el tipo de talento que requiere cada una de estas, o que requirió cada uno de estos momentos en el tiempo, pues son de complejidad completamente distinta, ¿no? Por un lado, en la primera revolución industrial, la necesidad del trabajo físico, cuestiones de ingeniería básica y el aprendizaje o el expertise en una sola habilidad eran suficientes para poder responder a los retos de ese momento. Sin embargo, conforme va avanzando las revoluciones industriales, pues también avanza la complejidad del talento que se requiere, ¿no? En la tercera revolución industrial es necesario un expertise profundo en las disciplinas, pero también estas denominadas habilidades STEM, habilidades en el área de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y el paso de la cuarta revolución industrial requiere un talento más allá de la parte técnica, también de habilidades transdisciplinares, también de la capacidad de aprender nuevas cosas, reaprender este término de reskilling, de estar aprendiendo nuevas habilidades, estar renovándonos cada determinado tiempo, y también aquellas denominadas habilidades blandas de empatía, resiliencia, todas estas habilidades que son las que eventualmente nos diferenciarán de una inteligencia artificial, de una tecnología emergente. Y el tercer contexto que me gustaría compartir el día de hoy es el surgimiento también de tecnologías emergentes que están cambiando de manera radical la forma en la que vivimos en este mundo y la manera en la que nos entendemos como seres humanos. Y estas tecnologías emergentes, pues como ya hemos escuchado seguramente en otras pláticas, están relacionadas con la industria 4.0 y tiene que ver con el surgimiento de robots autónomos, de tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, mixta, virtual, el big data, la manufactura aditiva y todas estas que vemos en este esquema. A partir de entender estos tres conceptos, tenemos las tecnologías emergentes, la cuarta revolución industrial, el mundo VUCA, justo en el centro, en el traslape de estos tres contextos que estamos enfrentando hoy en día, pues pudiéramos verlo como un gran reto, desafíos que como humanidad nunca habíamos enfrentado, pero también hay una suerte de oportunidades que deberíamos aprovechar. Y una de esas oportunidades justamente es la necesidad de una reinvención profunda del sistema educativo. En el año pasado, a finales del año pasado, cuando estábamos justo en el punto más álgido de la pandemia, cuando las escuelas cerraron en todo el mundo y llegamos a este punto de inflexión, esta disyuntiva que nos obligó a preguntarnos y a poner cartas sobre la mesa, decir, oye, es momento de tomar una decisión de cómo visualizamos la escuela del futuro, cómo podemos hacer que nuestros estudiantes, nuestros maestros, entiendan un nuevo rol que vamos a jugar en esta sociedad de conocimiento en medio de estos retos que acabamos de hablar para que puedan responder de manera efectiva, ¿no? La UNESCO convocó a un summit en donde fuimos invitados a algunas personas que estamos muy involucrados en el tema de innovación educativa y pues más o menos se generó esta discusión, los resultados los vemos aquí, en donde vemos pues muchas cosas interesantes respecto a cómo se debería transformar esa escuela para poder resolver esas necesidades de presente y de futuro, ¿no? Hablamos de reinvención del currículum, hablamos de la necesidad del trabajo en habilidades socioemocionales, la necesidad de trabajar en proyectos de aplicación real en el mundo, de hacer partnerships con instituciones, con gobierno, con organizaciones de la sociedad civil para poder tener un aprendizaje pues de realidad, una necesidad también de personalizar las experiencias de aprendizaje y bueno, enmarcados en este futuro adicional a las habilidades que pues van a ser requeridas para el 2025 y los años posteriores. Este es un informe sobre el futuro de los empleos que salió en 2020 y del Foro Económico Mundial en que ya nos enmarcaba más o menos una visualización de cuáles serían las habilidades que los empleadores y que la sociedad en general necesita pues de la gente que sale de un proceso educativo. Vemos habilidades de pensamiento analítico, de innovación, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, resolución de problemas complejos, temas de pensamiento crítico, análisis de la información, la creatividad original, iniciativa, liderazgo e influencia social, uso y seguimiento y control de la tecnología, pero no nada más el saber usar la tecnología,
aprender y reaprender nuevas habilidades tecnológicas, sino también diseñar la tecnología que como humanidad vamos a requerir, programar la tecnología que se va a necesitar. Temas también de habilidades blandas, como ya lo comentaba, resiliencia, tolerancia a la frustración, flexibilidad, adaptabilidad en medio de un mundo tan complejo, la necesidad que nos vayamos adaptando como seres humanos y pues temas obviamente de razonamiento, resolución de problemas e ideación. A través de cruzar digamos, estos dos mundos, por un lado, cómo vemos el futuro de la escuela o los futuros de la educación, porque como comentaba al inicio, pues los futuros que se plantean son distintos dependiendo de los contextos, del acceso que tengamos a la tecnología, a la conectividad, dependiendo pues también de las necesidades de cada uno de los sectores estratégicos que tienen las naciones para ciertas estrategias de producción, de creatividad, de innovación, pues ahí hablamos de varios futuros, no uno solo, ¿no? Que pueden ser posibles. Y ese match con la necesidad de reinventarnos en cuestión de desarrollo de habilidades, pues es que hemos llegado a algunas conclusiones o al menos algunas pistas de hacia dónde tendríamos que movernos para dar respuesta justo a esta necesidad. Y la primera de ellas que me gustaría comentar es la necesidad de un currículum con una propuesta fuerte en educación STEAM. La educación STEAM plantea el acercamiento de una manera orgánica, natural, a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través del arte como un integrador ahí y un desarrollador natural del pensamiento creativo, del pensamiento divergente. Y el hecho de que las escuelas deban empezar a adoptar este tipo de programas no es nada más con el objetivo de producir científicos, producir ingenieros, sino que el desarrollo de las habilidades STEAM, el desarrollo de habilidades no nada más en la parte técnica, sino también habilidades blandas como la tolerancia a la frustración, el poder saber convivir con el error y aprovecharlo como un medio de aprendizaje. Todas estas cuestiones se desarrollan a través de programas de este tipo, entendiendo que vivimos en una sociedad inmersa en este tipo de tecnologías, ¿no? Y que independientemente de la carrera que vamos a optar en el futuro, que nuestros jóvenes, nuestros niños van a optar en el futuro, sea mercadotecnia, finanzas, alguna ingeniería, una carrera relacionada con ciencia, psicología, todas las carreras debemos entenderlas que van a atravesar por este proceso de transformación tecnológica y que estas habilidades que dan estos programas, este acercamiento a estas disciplinas, pues nos podrán preparar para ese futuro. Por otro lado, tenemos también que una manera de responder a estos desafíos y de generar estos futuros de educación es a través del rediseño del currículum con temas de actualidad que preparen a nuestros alumnos y nuestras alumnas para los retos del presente y del futuro. Hoy por hoy vemos una necesidad de poder repensar los temas que sean significativos y relevantes para millones de estudiantes en el mundo en medio pues, de una crisis como la que estamos viviendo. Y es hoy más que nunca pertinente empezar a abordar temas de cambio climático, temas de finanzas personales, de inversiones, de vida y carrera, más allá de contenidos que en algún momento fueron muy útiles para una primera o segunda revolución industrial en donde el trabajo mecánico los procesos estandarizados eran muy relevantes, pues hoy por hoy no. Estamos en medio de una economía creativa, 100%, y para ello, pues los contenidos y las habilidades deberán ser relevantes para el tiempo que estamos viviendo. Por otro lado, tenemos también la necesidad de formar alianzas estratégicas para romper las fronteras del aula y situar el aprendizaje en contextos reales. Veremos en estos futuros de educación aulas que sean más entusiasmados por trabajar en ambientes alternativos de aprendizaje, hacer alianzas estratégicas con la industria, con el gobierno, con la sociedad civil, para que los alumnos vivan la escuela como este campo de entrenamiento en situaciones reales para que puedan ir desarrollando esas habilidades para resolver problemáticas que ocurren en el día a día en estas organizaciones y que pues requieren y demandan la capacitación de un talento 4.0, tal como lo es la industria 4.0.
Y tenemos también la necesidad del desarrollo de un currículum que desarrolle estas denominadas soft skills o habilidades blandas, ¿no? Un currículum centrado no nada más en temas, no nada más en habilidades técnicas, pero también en todas estas habilidades que, como mencioné anteriormente, serán aquellas que nos distingan de tecnologías como la inteligencia artificial y que nos permitan entender cuál es nuestro rol como seres humanos, como trabajadores, como líderes, al momento de estar trabajando en conjunto con estas tecnologías y no que estas tecnologías suplan nuestra actividad, ¿no? Es por ello que es muy importante entender cuáles son estas habilidades, temas como la creatividad, la empatía, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, la colaboración, serán clave, que de hecho es clave que desde ya las estemos desarrollando para poder responder de manera efectiva. Y también tenemos esto que es, creo, sumamente importante, la importancia de que los futuros de la educación garanticen la personalización del aprendizaje, ¿no? Durante mucho tiempo, como ya comentaba, sobre todo en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, fue muy importante el tema de la estandarización, que todo el mundo aprendiera lo mismo, que todo el mundo desarrollara estas habilidades mecánicas automatizadas para poder pues garantizar estándares de calidad en cuestión de producción, pero hoy en día estamos viviendo una época completamente diferente en donde la estandarización ya no tiene un peso tan relevante, al menos no hacia el lugar al que queremos aspirar, que es esta economía creativa, esta economía de conocimiento, en donde la personalización del aprendizaje, el desarrollo individual del ser humano, la potencialización de las características individuales de las personas son súper importantes. Y las escuelas se tienen que mover en ese camino. Tenemos que entender de qué manera aprendemos mejor, en qué situaciones, en qué contextos, qué es lo que nos apasiona como seres humanos para poder generar este traje a la medida para cada uno de los estudiantes, que podamos desarrollar sus talentos y que eventualmente los puedan poner al servicio de la sociedad. Y por último, me gustaría cerrar esta participación, esta charla, con este resignificar el papel de la escuela. En algún momento, Peter Diamandis, quien es una personalidad muy relevante en temas de innovación, no solo educativa, sino en general de innovación tecnológica, muy famoso sobre todo en empresas del Silicon Valley, le preguntaron en alguna conferencia, ¿no? Que cuáles eran los caminos que debería seguir la educación, las prioridades que debería tener la educación, justo para poder entrar a este diálogo de futuro, ¿no? Y de responder de manera efectiva a las necesidades que vamos a tener como sociedad pues en este tiempo. Y él comentaba estos 5 principios rectores para la educación en ese futuro que me parecieron muy interesantes. El primero de ellos es entender la escuela o resignificar el papel de la escuela como esa oportunidad que deben tener los alumnos, los niños, niñas, jóvenes en este país y en el mundo para descubrir algo que les apasione, ¿no? Creo que cuando nosotros tenemos gente apasionada y convencida de lo que está haciendo, el proceso de capacitación continua, del aprendizaje a lo largo de la vida es algo pues no nada más natural, sino pues es algo que hacemos con gusto, ¿no? Entonces, la escuela debería proporcionar estos espacios de exploración, de la curiosidad también para poder ir buscando qué es lo que nos apasiona, encontrar qué es eso que nos mueve todos los días y aportar a la sociedad desde ahí. Por otro lado, comentaba él que era muy importante el tema de la curiosidad, ¿no? Y esto lo quiero ligar un poquito con el tema de la creatividad, porque durante mucho tiempo hemos pensado la creatividad como esta capacidad muy relacionada a la parte artística. Sin embargo, es necesario romper ese paradigma y entender la creatividad como esta capacidad del ser humano para poder resolver problemas del día a día de una manera diferente, de una manera disruptiva, encontrar soluciones donde la demás gente ve problemas. Y justo a esto se refiere el tema de curiosidad, ¿no? Ser curiosos, ver qué cosas están haciendo bien en otro lado, de qué manera podemos adaptar estas cuestiones a resolver problemas de otra área de conocimiento, y él considera que este es el segundo pilar. El tercer pilar tiene que ver con la parte de imaginar.
¿no? Creo que como seres humanos es una de las características que nos distingue, obviamente, de los demás seres vivos, pero también de las máquinas. El poder imaginar esos futuros, no nada más en la educación, sino en distintas áreas de conocimiento, nos permitirá continuar con esta capacidad de innovación y de creatividad en todos los procesos y productos que como humanidad estamos desarrollando día con día. Por otro lado, en una era llena de información, de conocimiento, es necesario desarrollar el pensamiento crítico, que la gente sepa discernir entre la información que es real y aquella información pues que es falsa, ¿no? Y que las redes sociales, los medios informativos, pues cada vez hay más cantidad de información y esta habilidad en particular es muy necesaria. Y por último, comentaba Peter Diamandis el hecho de la persistencia y la perseverancia. Últimamente vemos generaciones que están hechos a la inmediatez. Las tecnologías con las que convivimos día a día, las redes sociales nos han acostumbrado a la inmediatez. Por lo tanto, la capacidad de persistencia, de perseverancia, de mantenernos firmes ante un problema hasta que encontremos una solución creativa, ha ido disminuyendo y la escuela debería ser ese escenario de seguridad para que los alumnos puedan estar probando continuamente, no importa que fallemos, no importa que tengamos algún error, entender este error como un medio para seguir aprendiendo y para poder seguir cultivando este tema de persistencia y perseverancia. Son tiempos complejos, como comentaba al inicio, estamos viviendo un contexto que nunca antes habíamos vivido como humanidad, pero también las oportunidades que como humanos tenemos hoy, gracias a la llegada de estas tecnologías, gracias a este proceso también que nos ha llevado a la reflexión de qué cosas son relevantes aprender, de qué manera aprendemos mejor, pues también no hay precedentes de estas oportunidades. Entonces aquí la invitación pues es justo a esto, ¿no? A poder replantear el rol que tenemos, la gente que estamos enfocados en el tema educativo, también replantear la participación de la industria, del gobierno, de la sociedad civil, de qué manera buscan ellos también alianzas con la escuela para desarrollar ese talento que pueda dar respuesta a estos desafíos que tendremos como humanidad y que eventualmente nos podrán dar la posibilidad de vivir en un mejor lugar para todos. Les agradezco mucho el que hayan venido, que hayan tomado este espacio de conversación, que no termina aquí, digamos, ha sido un disparador con estos temas para poder continuar la conversación. Les comparto mi red social en la que soy pues un poco más activo, en donde me gusta compartir las cosas que están sucediendo en el mundo para poder generar esos debates que son tan necesarios en este momento. Está mi contacto ahí de Twitter y también mi correo de la universidad por si en algún momento tienen alguna duda, quieren hacer alguna aclaración o están interesados en participar en algún proyecto, alguna iniciativa que hable sobre cómo podemos diseñar juntos los futuros de la educación. Muchísimas gracias.